Soy Liliana Palaya Pérez, catedrática de construcción de la Escuela de Arquitectura, y han estado involucrados en esta presentación los profesores Luisa Gil y Vicente López. En este caso se trata de las construcciones murarias referentes a las construcciones en ladrillo. Los objetivos es reconocer las formas constructivas, introducir a los alumnos en las características de las construcciones de obras de ladrillo antiguas y utilizar el vocabulario constructivo, además de capacitar a los estudiantes a reconocer la tecnología de construcción de muros de ladrillo y los materiales empleados. En primer lugar, tenemos que destacar que los ladrillos tienen un origen muy antiguo. Vemos aquí una construcción romana. Los romanos fueron los grandes constructores de la historia de la arquitectura, por donde han conquistado, han dejado sus construcciones y también su tecnología, es decir, de qué manera se preparaban los ladrillos, de qué manera se utilizaban los morteros. Y aquí tenemos una referencia métrica con la mano que se asoma en esta imagen de las grandes dimensiones de los ladrillos que empleaban los romanos, que a su vez los cortaban según las diagonales y según también líneas que los dividían ortogonalmente, para utilizar elementos de menor tamaño. No había un solo tamaño de ladrillo de forma cuadrada, sino que había varios de ellos, varias dimensiones. Aquí tenemos un detalle donde se ven los morteros que se utilizaban y volvemos a ver las formas de esos ladrillos empleados. Estos han variado a lo largo del tiempo. En edificios góticos y renacentistas se emplearon ladrillos de formato más grande que el que es habitual en la actualidad, que tenían entre 30 y 32 centímetros por 14 o 15,5 centímetros, variando también su grosor de 3 centímetros y medio o de 4 centímetros. Es posible analizar las fábricas antiguas distinguiendo las distintas fases o etapas de construcción, relacionando no solamente las dimensiones de los ladrillos, sino el ancho y composición de los morteros de asiento. Aquí tenemos dos fábricas completamente distintas, donde vemos que las juntas son muy gruesas, tienen además áridos, lo que podemos llamar en la actualidad gravillas, o sea que si tiene una junta ancha, evidentemente los áridos que pueden entrar en ella también tienen mayores dimensiones. A la derecha tenemos una imagen donde los áridos son mucho más pequeños e incluso se ha utilizado como árido un árido con una coloración característica, un color rojo, un color que no es habitual. El más habitual es este que tenemos a la izquierda, aunque puede variar mucho según el tipo de árido que se utilice. También se han utilizado ladrillos aplantillados. Estos ladrillos han sido muy característicos a partir del siglo XVI, donde se formaban molduras, desgastándolos y formando unas molduras como si fuera también el trabajo de la piedra. Aquí tenemos unos arcos en el nivel de andana de un edificio, concretamente este es el Ayuntamiento de Alcira, donde se han estado utilizando distintos elementos moldurados para dar esta visión, tanto de los arcos como de las impostas en los arranques de los arcos. También se han construido fábricas de ladrillo con juntas muy pequeñas. Esto es una obra de fábrica de un edificio industrial de la ciudad de Valencia, donde se ve una formación de cornisas y de molduras realmente ejemplar, siendo un edificio industrial. Estas son fábricas de ladrillo donde se utilizaban también el interior con argamasas, el opus cementitium romano, donde vemos que la parte anterior, es decir, lo que se deja visto es de ladrillo y sin embargo se utilizan argamasas para completar esos muros. Estas son fábricas de ladrillo también, donde se ha utilizado mucho el ladrillo plantillado y vemos que se pueden formar distintas composiciones y distintos efectos. Vemos aquí la fachada completa, que es bastante trabajada. Esta es una torre en Teruel, una de las torres de Teruel, donde los ladrillos se han utilizado formando unas fábricas muy gruesas, evidentemente, y se ha mezclado con una cerámica vidriada.
Las juntas en época medieval suponían generalmente un cuarto del grueso de los ladrillos, el mortero era débil y de baja calidad. Posteriormente, el grueso de las juntas se podía reducir al mejorar también los métodos de moldeo, puesto que estamos hablando de un mortero de asiento, es decir, para formar un asiento entre una hilada y la siguiente de ladrillo. También mejoró la tecnología de fabricación de los ladrillos. Sin embargo, en épocas de estrechezas económicas, la tendencia era la de aumentar el grueso de las juntas para abaratar, puesto que es más caro el ladrillo que el mortero que se empleaba. Aquí tenemos dos construcciones que hacen de las juntas, del empleo del ladrillo, dos elementos arquitectónicos totalmente diferentes. En este caso tenemos una hornacina formada por ladrillos que forman una falsa cúpula, que van avanzando los ladrillos según se van construyendo, y con juntas muy finas, muy estrechas, y los ladrillos también lo son. Esto es una construcción en la ciudad de Trier, muy antigua, y en este caso tenemos una construcción de una hornacina por el arquitecto Wren en Inglaterra, donde ha utilizado el ladrillo aplantillado, pero formando unas juntas prácticamente a hueso, prácticamente imperceptibles. Y la hornacina está trabajada con los ladrillos formando su forma de trabajo habitual en este tipo de elementos. Las fábricas de ladrillo asientan, van asentando, se van deformando y se va produciendo ese asiento de la construcción. La deformación es casi imperceptible, salvo con unos aparatos de medida muy sensibles podríamos detectarlos. Cuando los materiales son de muy buena calidad. Cuando son de mala calidad, esas juntas se deforman más y se pueden producir incluso asientos diferenciales entre unas partes de construcción con respecto a otras. Los principales defectos de las fábricas de ladrillo es la elevada porosidad y que se relaciona con la capilaridad, es decir, la humedad ascendente por la red de poros que define esa fábrica y también por filtraciones. Cuando ganan humedad, tienen que evaporar hacia el exterior por lo general o hacia la parte más seca, y lo que hace es arrastrar sales en ese recorrido. También la resistencia mecánica es variable por defectos de cocción. En edificios donde se ha destinado mayor cantidad de dinero en su construcción, los ladrillos están más seleccionados. En otro tipo de edificaciones los ladrillos no estaban tan seleccionados y se pueden encontrar algunas piezas perfectamente cocidas, otras con exceso de cocción y otras con carencia, digamos, de esa cocción. Presentan, debido a la porosidad que mencionábamos al principio, un nivel de ensuciamiento muy elevado y que afean esa edificación. Aquí tenemos el efecto de la humedad, lo que comentábamos antes, la cristalización de sales que hace reventar literalmente lo que es el revoco, hace que se despegue de lo que es la propia fábrica, y aquí, como vemos, lo que ha hecho es que se pierda todo el material de la junta, es decir, del mortero de asiento. Las fábricas están formadas por unidades pequeñas y dan superficies bastante regulares para ser colocados en obra. La resistencia mecánica a compresión de la fábrica es menor que la resistencia del ladrillo porque los morteros tienen que ser menos resistentes. La resistencia a tracción, al ser un material pétreo, es despreciable y por eso las fábricas acusan siempre con fisuras y con grietas las tensiones de tracción que se pueden manifestar. Como conclusiones, diremos que las obras de fábrica de ladrillo están formadas por elementos de pequeño tamaño, tomados con morteros, generalmente de cal. También se han empleado ladrillos aplantillados para definición de molduras, cornisas e impostas. Las dimensiones de los ladrillos han ido variando según las épocas y reconocer las dimensiones de los ladrillos en una misma obra, compararlas entre estas y con otras obras de la misma época, permiten identificar diferentes etapas de construcción en un mismo edificio. Las fábricas de ladrillos se deforman durante su construcción, dado que se producen asientos en los morteros,
tanto por su propio peso como por las cargas actuales.